saberte ver, saberte ver. Saberte ver. Muéstrate bien. Saberte ver. Los medios de comunicación cumplimos una función y responsabilidad como formadores de opinión. En el Comité Defensor del Televidente nos preguntamos si estamos siendo conscientes de la ética periodística al informar. Esta se expresa en sensibilidad, humanización, se ejerce en la forma como se cubre un hecho, se refleja en el lenguaje, en las imágenes y en el respeto por las fuentes y la audiencia. Pues básicamente es la responsabilidad que tenemos como comunicadores al momento de presentar una información, tratando de guardar los cánones que siempre nos han planteado desde la academia y que poco a poco vamos fortaleciendo en la experiencia. Es poder tener la responsabilidad de saber que además de informar, tenemos que formar una opinión y esa formación de opinión tiene que ser lo más clara y transparente posible. La gran preocupación de las universidades tiene que ver con el tema de la enseñanza de la ética, porque la ética es muy difícil que uno diga se puede enseñar. La ética de alguna manera se ejerce y de alguna manera se enseña es con el ejemplo. Entonces evaluar la ética en un curso de ética es muy difícil. Para las universidades es absolutamente imposible ponerle o decir que un estudiante es 3 ético, un 3 o un 4 o un 4,5 o un 5. Ese es el gran problema. Sin embargo, yo diría que en los cursos de ética, más lo que se viene haciendo es un tema de análisis de la contextualización ética y de los comportamientos éticos de los medios de comunicación. En el Defensor del Televidente seguimos muy interesados en contarle a nuestros televidentes sobre cómo la televisión pública y el periodismo que se hace desde la televisión pública debe ser un periodismo ético, con claridad en su función pública y no sus funciones personales o en réplicas que no tienen nada que ver con los procesos de comunicación de todos los sectores del país y de la región. Es importante saber que un periodista que trabaja desde la televisión pública tiene como objeto informar con claridad y tener en cuenta todos los sectores o factores que implican una noticia. Lo primero es que, digamos, este ejercicio se enmarca dentro de una búsqueda y es la búsqueda de la verdad. Es muy difícil encontrar la verdad y no hay una verdad absoluta, pero digamos que parte de nuestra función es buscarla al menos. No me pidan que encuentre la verdad, pero al menos exíjame que la busque. Y la otra característica de este oficio, porque yo lo considero un oficio, es que nosotros somos una especie de puente. En el periodismo, como en otras profesiones, existen elementos por cuidar que ayuden a crear y mantener lazos de confianza con el público. Como parámetros básicos del periodismo está la imparcialidad, la responsabilidad social, la seriedad y precisión. Estas y otras características las estaremos conversando con periodistas de la televisión, la radio y la prensa. Creo que lo primero que tiene que tener en cuenta un periodista es que a la hora de emitir una noticia hay unos parámetros, unas normas que debe cumplir una noticia, que sea objetiva, que sea clara, que el periodista no tome posición de esa información que se le está entregando, que se tenga un compromiso con la verdad y con contarle a su audiencia la información sin tomar ningún tipo de partido, sin tomar ningún tipo de posición.
Pero aparte de eso, yo creo que la responsabilidad social de un periodista también parte desde el impacto que va a generar en ese público al que le va a entregar la información. Hay informaciones, por ejemplo, de carácter de orden público o informaciones ciudadanas que hieren susceptibilidades. Pues yo creo que la ética en un medio de comunicación tiene que ver con todo aquello del comportamiento en el cubrimiento de la información que hacen los medios. Me explico, ética es cuando usted le da la posibilidad a las dos partes de una noticia de expresarse, de exponer su opinión. Ética es cuando usted toma una decisión de sacar o no sacar una imagen en un noticiero de televisión, teniendo en cuenta a quiénes puede agredir o el momento específico en el que está al aire el noticiero y qué puede significar para un televidente ver esa imagen. Lo digo porque, por ejemplo, recientemente nosotros tuvimos que tomar la decisión de excluir una imagen de un informe sobre cómo estaba saliendo de sucia el agua en un barrio de Medellín, porque la imagen mostraba un inodoro con agua, digamos, no muy presentable, y nosotros salimos al mediodía. Entonces, esos son comportamientos éticos. Eso de alguna manera lo que muestra es la predisposición hacia el respeto que debe tener el medio de comunicación para tener un comportamiento ético frente a los televidentes. Yo creo que se rompe y se rompe regularmente por temas económicos. Aquí tenemos que analizar muy bien lo que está sucediendo en nuestro país con la concentración de los medios de comunicación. Si miramos en radio, por ejemplo en el caso de Antioquia, encontrar medios informativos que se dediquen a Antioquia únicamente es muy difícil. Nos están concentrando la información en dos cadenas desde la capital de la República, y eso también lleva a que haya presiones económicas desde Bogotá y a nivel regional que ponen a los periodistas contra la pared. Y creo que ese punto económico es el que lleva a que muchas veces los periodistas en un problema de estómago, decía un amigo analizando alguna vez eso, decía, en un problema de estómago lo llevan a tomar decisiones que defraudan realmente a la opinión pública. Es donde, si no retomamos esa posibilidad de dignificar nuevamente la profesión, de poner al periodista en un plano de importancia como debe ser, siempre lo vamos a tener contra la pared, y en la mayoría de los casos va a estar propenso a defraudar a la opinión pública y a cometer actos que realmente no van a engrandecer la profesión. Los medios deben velar porque las razones de interés público prevalezcan sobre las privadas y o las particulares. Las inexactitudes, los ocultamientos, apasionamientos y omisiones son algunos errores en los que puede caer el periodismo. Lo primero es que a este oficio, porque yo lo considero un oficio, lo enmarca, digamos, una búsqueda, y es la búsqueda de la verdad. Digamos que la verdad absoluta no existe, entonces a uno no le pueden exigir que la encuentre, pero sí le pueden exigir que la busque todo el tiempo, y es una constante búsqueda. Lo otro es que este oficio nosotros los periodistas somos como una especie de puente entre los poderes políticos y económicos y entre el ciudadano. O sea, un periodista que haga parte de esos poderes o represente esos poderes no puede ejercer abiertamente, de manera transparente, esa búsqueda de la verdad hacia los ciudadanos. Incendio forestal en el municipio de Concordia. Esa es una de las grandes problemáticas que tienen los medios noticiosos, los medios informativos que trabajan con el día a día. Un consejo de redacción en cualquier noticiero se hace en promedio a las 9 de la mañana y la emisión del noticiero es al mediodía, por decirlo de alguna manera. O sea, estamos hablando de un lapso de 3-4 horas como máximo para conseguir esa información. En un promedio de 3 horas realmente es muy poco lo que el periodista puede hacer. Ahí se cae en un error muy grande muchas veces, y es el del unifuentismo, quedarnos únicamente con la información que nos entrega una sola fuente, sin contrarrestarla, sin buscarle contexto, sin incluso profundizar en esa información. Por estar conectados con Teleantioquia. El cuidado no es solo de presentar las diferentes versiones de la información. El cuidado tiene que ver también con el tipo de imágenes que utilizamos, con el tipo de personas que entrevistamos. Es decir, los noticieros de televisión no podemos pensar a toda hora en que vamos a entrevistar delincuentes, vamos a legitimar posiciones de ellos en determinado momento. El tipo de temas que tratamos. Nosotros tenemos una política, por ejemplo, del noticiero, y es ojo con el tema de los suicidios, porque
lastimosamente, eso vende mucho, pero también toca fibras. Nosotros nos ponemos en el lado de las familias que tienen una víctima de suicidio. Yo creo que lo principal es tener mucho autocontrol, ser muy tranquilo, evitar que los apasionamientos los lleven a cometer errores. En nuestro medio, lamentablemente, la relación que hay entre periodista y fuente se van fortaleciendo con el transcurso de los días, de los meses, de los años, y la mayoría de las veces generamos unos lazos que no son buenos al momento de poder ser imparciales y poder tratar una información. Entonces creo que básicamente hay que ser muy tranquilos, tener mucho autocontrol, estar permanentemente marcando la diferencia con la fuente, teniendo una relación amable, una relación fluida, pero jamás llegar a planos de confianza que lleguen a influenciar en los momentos en que hay que tomar decisiones informativas. ¿Cuándo un periodista abusa del medio y cuándo pierde la credibilidad? Un periodista pierde la credibilidad cuando desvía, digamos, su función de cara al servicio de los ciudadanos y se responde o se convierte en un amanuense o en una caja de resonancia de los poderes políticos o de los poderes económicos o de intereses particulares o personales. Entonces, ahí pierde total credibilidad. Es muy difícil en estos tiempos, cuando hay tantas presiones, tantos intereses de que se publique o de que no se publique una información, que lleguen donde el periodista y le digan, mire, no publique esto y te beneficias en esto, o publica esto y te beneficias en lo otro. En los dos casos hay una pérdida total de credibilidad, porque no sé si en otras profesiones, por supuesto que en otras profesiones también debe ser importante, el tema de la ética es un factor fundamental para poder ejercer bien ese oficio. Un periodista abusa del medio cuando, por ejemplo, lo utiliza para su beneficio personal, cuando a sabiendas de que tiene una responsabilidad inmensa como periodista de informar, hace uso de las noticias que emite, que publica, para lucrarse de esas situaciones. Entonces eso es lo que tiene que garantizar uno como periodista, que nada, por nada del mundo lo afecte uno en la decisión que tiene que tomar de emitir o de publicar una noticia, punto, ahí no hay nada que hacer. Cualquier cosa que te afecte, de entrada está afectando la ética. Y esa debe ser la decisión de uno como periodista y como reportero siempre, y como director con mayor razón. Los ciudadanos televidentes tienen el derecho a la réplica, diferente a la rectificación. Conozcamos la diferencia entre estos dos conceptos válidos para los medios de comunicación. Así como la Constitución política le da a los periodistas unas garantías y ciertas protecciones a la hora de ejercer su profesión, los ciudadanos, por el solo hecho de ser ciudadanos, también tienen derecho a que en los medios de comunicación no solo se les entregue una información objetiva y veraz, sino que también se les escuche y se les atienda. Uno de esos derechos es la réplica, está consagrado en la Constitución Política de Colombia. ¿Qué es la réplica? Que una persona como ciudadano considera que la información que recibió en ese medio de comunicación no está acorde a la realidad, o le faltó algo por decir, o quizás esa persona pudo haber aportado algo para esa información y no se le tuvo en cuenta. Con solo solicitar ese derecho, el medio de comunicación está en el deber de escucharlo siempre y cuando la persona tenga argumentos para intervenir en esa información que se emitió, que es muy diferente a la solicitud de rectificación, que muchas personas confunden réplica con rectificación. Rectificación es cuando un periodista emitió una información falsa, una información que no se ajustaba a la verdad o que le faltó argumentación a la hora de entregarla. Ahí hay un derecho a una rectificación. 27 ya. Claro, yo diría que los televidentes son, el filtro de los medios de comunicación en la medida en que ellos tienen que asumir posiciones críticas con respeto hacia los medios. Deben entender que en ocasiones los medios intentan entregar las versiones de la información, pero solo hay una. Hay empresas que definitivamente no responden a acusaciones. Hay funcionarios que no les gusta asumir la responsabilidad ante los medios de responder por una situación, una obligación que ellos tienen.
pero que los televidentes y como públicos, los diferentes públicos de los medios de comunicación tienen una responsabilidad, decirnos cuando estamos haciendo las cosas mal, decirlo con respeto, con criterio, porque no se trata de escuchar o esperar que los medios digamos lo que ellos también quieren escuchar. Las construcciones comenzaron a comprobar. Lo que sucede en este momento con respecto a los oyentes o televidentes o quienes básicamente reciben información es que están muy bombardeados por todo lado. Y ese bombardeo lógicamente los lleva a que ellos tengan la responsabilidad de ser actores principales en los procesos de opinión. Hoy en día, quien no opine, quien no esté atento permanentemente a entregar un concepto de lo que está sucediendo en su entorno, va a quedar como por fuera, va a quedar como aislado de ese engranaje. La responsabilidad de los televidentes, de los oyentes de cualquier medio de comunicación, de los lectores, es permanentemente estar utilizando las nuevas tecnologías y estar aportando a esos desarrollos informativos. Cuando el periodista siente que tiene un acompañamiento en esa retroalimentación, se lo aseguro que la responsabilidad dentro de sí se va a sentir más grande y va a ser de pronto una presión, una autopresión que lo va a llevar a ser más responsable en los contenidos que maneja. Detrás de cada noticia hay una búsqueda, un proceso antes de que la información llegue a la audiencia. Acá se las contamos desde la experiencia de José Guarnizo, periodista de la revista Semana. El proceso es, primero, buscar quién tiene la información. Ese es un paso que a veces toma mucho tiempo. Yo le creo a Faulkner cuando decía que una historia se conquista con la suela de los zapatos. Entonces yo sigo pensando hoy en tiempos de una revolución digital que la información está en la calle. Entonces un buen periodista, esto lo decía el maestro Alberto Salcedo, tiene que gastar mucha suela de zapatos para buscar esa información. Ahora, hay una parte de esa información que ya no está en la calle, sino que está en internet o en bases de datos. Eso no se puede desconocer y hay un segmento importante que uno puede tener en cuenta a la hora de buscar información. Entonces, en la calle están, por supuesto, las fuentes humanas, las personas que uno entrevista, y para eso pues tiene que tratar de hacer, en la medida de lo posible, conseguir la mayor cantidad de fuentes posibles para acercarse de alguna manera a la veracidad. Si bien decíamos ahorita que el fin es la búsqueda de la verdad, pero que la verdad no es absoluta, entonces digamos que existe la posibilidad, al menos, y eso es lo mínimo que se debe cumplir, de publicar una información veraz. ¿Veraz qué quiere decir? Contrastada por la mayor cantidad de fuentes posibles. Mire, yo creo que la fórmula es muy sencilla, no es tan compleja, es un asunto de responsabilidades siempre. Cuando usted sabe cuando usted conoce un hecho, cualquiera sea, así sea, por ejemplo, en redes sociales, que hoy es muy sensible el tema, tienes que confirmarla, reconfirmarla si es necesario, pero sobre todo verificarla. Creo que el gran secreto hoy del periodismo en cualquier parte del mundo, y eso hace, digamos que eso es una norma de conducta del periodismo que debe ser, digamos que es una norma de conducta del periodismo norteamericano que debe ser copiada por el periodismo nuestro. Verifique cuantas veces sea necesario, pero no caiga en la trampa de publicar por la ligereza, por la inmediatez, por ser primero, porque entre otras cosas ya no es factible, digamos, que emitir primicias en el mundo periodístico. ¿Por qué? Porque ya el ciudadano común y corriente, con mucha frecuencia, te sorprende con noticias publicadas en las redes sociales. Y se quemaron, y decir se quemaron Entonces yo creo que la comunidad sí le hace falta empoderarse un poquito más de esos medios y hacer valer sus derechos ante los medios de comunicación, porque muchas veces los ciudadanos pueden no estar conformes con una información o considerar que esa información no estuvo ajustada a la realidad y simplemente se quedan con la crítica en la calle, pero muy pocas veces hacen uso de esas herramientas tecnológicas o de las mismas herramientas constitucionales para buscar una réplica, una rectificación, una aclaración o simplemente contribuir a que esas informaciones que se entregan sean cada vez más completas y llenen cada vez más las expectativas de la gente. Conocer las preferencias de las audiencias e investigarlas es otra de las responsabilidades del medio. Los oyentes
identificamos que los oyentes quieren siempre tener un producto en radio que sea exclusivo desde el punto de vista de la información. La gente está cansada de que los medios de comunicación le estén informando con base en boletines de prensa, en informaciones o entrevistas que se hacen en ruedas de prensa. La gente busca como un producto propio. Hay un compañero que lo define diciendo que hay que tener una agenda propia como medio de comunicación y creo que eso es el éxito. La gente nos escucha porque sabe que la información que manejamos casi siempre es una información que ha sido encontrada, procesada, verificada por nosotros mismos y que es muy difícil encontrarla en otro medio, especialmente en el plano político, que es lo que más hacemos énfasis. Y eso hace que la gente también se interese por contarnos cosas, no solamente los protagonistas de los hechos, sino los ciudadanos del común. Y para incentivar hemos tenido que llegar a escenarios donde en alianzas con diferentes empresas del sector privado estamos permanentemente promocionando, ofreciendo premios, dando incentivos en diferentes servicios para que la gente esté conectada con nosotros. Pero básicamente es tener la información propia, es tener noticias que en otros medios comúnmente no se manejan y que ellos saben que la encuentran simplemente con nosotros. Y eso los lleva a estar en contacto. De ser suspendidas por irregularidades. Yo diría que no es fácil no defraudar al televidente, porque así como se nos endilga los noticieros que tenemos intereses, los televidentes también los tienen y tienen posiciones, y en ocasiones los televidentes están esperando que los medios de comunicación digamos lo que ellos creen, y los medios no tenemos la obligación de decir lo que ellos creen, sino de decir lo que creen las diferentes partes involucradas. ¿Quién asume la posición o la creencia frente a lo que el medio está presentando? ¿A quién le cree? Pues será el televidente el que tome la decisión, o será el lector de un medio impreso el que tome la decisión. No defraudarlo es partir de un comportamiento ético, y es lo que decíamos, confrontar la información, asegurarse de que ella sea cierta, poner en la palestra las diferentes posiciones de los actores involucrados y permitir que sea precisamente el televidente o el lector o el radioescucha el que tome una decisión de a quién le cree o qué orientación frente a esa información él asume como tal. Después de estas reflexiones con los periodistas invitados, ¿cómo no mencionar la libertad de prensa, que es un derecho tan vulnerado y que merece todo el respaldo de la ley? La libertad de prensa tiene, sin embargo, unos limitantes, ¿sí? Y esto, digamos, lo ha reglamentado la Corte Constitucional. Entonces, en ese sentido, digamos, ¿hasta dónde puede ir uno? ¿Cuál es el límite que puede ir uno con la libertad de expresión, de la cual se desprende la libertad de prensa? El límite es el delito. Es decir, si con mis afirmaciones estoy diciendo mentiras y estoy cayendo en dos tipos de delitos, uno es la injuria y el otro es la calumnia, hasta ahí llega la libertad de expresión. Digamos que ese es el límite. Entonces, por eso, digamos, una de las cajas de herramientas que tiene que tener siempre un periodista es la ley. Es decir, porque eso es lo único que le va a permitir, digamos, saber cuáles son esos linderos por los cuales se puede mover y hasta dónde puede informar. Si yo con una información estoy calumniando a alguien o estoy injuriando a alguien, ¿cierto? Que ahí hay una diferencia. Calumnia es cuando yo le estoy imputando un delito a alguien y tengo que probarlo, o cuando estoy lanzando, digamos, afirmaciones que para un juez pueden ser consideradas injuriosas frente a otra persona o alguna institución, hasta ahí llega. Entonces, todo eso conlleva a decir a que la libertad de expresión, digamos, además de un derecho, es una responsabilidad. El tema de la objetividad tiene que ver más bien con eso, con poner la noticia en los términos en que debe ser. Sin embargo, el tema de la objetividad sigue siendo, digamos, una discusión que es antropológica desde el periodismo. Es una discusión antropológica en la medida en que el hombre, el periodista antes de ser periodista es hombre. El solo hecho de que el periodista cuente la noticia de una u otra manera, ya digamos que está incluyendo la objetividad.
Yo se lo digo a mis alumnos, por ejemplo, cuando les digo, no, es que cuando usted selecciona comenzar por el protagonista de la información, o comenzar por el tiempo del suceso, o comenzar por el escenario, ya está involucrado en la subjetividad suya en el momento de narrar. Sin embargo, no podemos evitar la objetividad en la medida en que el ángulo objetivo tiene que ver con presentar los hechos sin la opinión, sin una tendencia. Hay que presentar los hechos tal y como sucedieron, con todas las aristas y con todos sus protagonistas. Eso ya marca una determinada objetividad. El diseño de un puente que deberá comunicar. Lo que pasa es que lo que no puede hacer un periodista nunca es judicializar, eso no le corresponde al periodista. Un periodista es un veedor sobre todo, un periodista, pero no es justicia. No puede hacer uso del poder que le da el medio para volver a una persona responsable de un hecho. Y es ahí cuando se sugiere que haga uso de esos términos que lo ponen o que ponen a la persona como una persona que es investigada, ¿cierto? Y ese presunto es una manera de salvar responsabilidades en materia jurídica de la persona que publica la información. Queremos fomentar también con este contenido de Saberte Ver la participación activa de los televidentes, que sean cada vez más críticos con la información que les llega. Yo creo que a los periodistas les falta mucha autocrítica, a los medios de comunicación también. Ahora, la audiencia, los ciudadanos a veces se sienten, afectados por la información que sacan los periodistas. Ahí lo importante tener en cuenta es que deben existir las pruebas, los documentos, los testimonios de que toda esa información sea veraz, independientemente de que se mueva, alrededor. Ese es como el seguro de vida que tiene un periodista, y es que todo esté sustentado, fundamentado y que no haya factores internos que lo encierren. El lector cumple un papel muy fundamental, porque es que los periodistas no somos infalibles. O sea, nosotros somos seres humanos, a veces se les olvida a la gente y no estamos exentos del error. Pero al mismo tiempo estamos en la obligación de responder adecuadamente a ese tipo de errores. Existen, por ejemplo, la rectificación. De violencia contra la mujer. Por eso queremos invitar a todos los televidentes a que utilicen todos los canales para realizar sus reflexiones, sus quejas, sus reclamos, sus inquietudes, y en un programa como El Defensor del Televidente estamos siempre dispuestos desde este comité del televidente de Teleantioquia a llevar esas quejas o esas inquietudes a toda la reflexión de la televisión pública, teniendo en cuenta que estos canales son los medios en que la comunidad y la sociedad puede comunicarse y tener una relación con lo público. Como reconocimiento al mes del periodista, quisimos recordarle tanto a periodistas como a la audiencia lo que implica una noticia, la intencionalidad con que se informa, el no magnificar los hechos, ejercer con responsabilidad y no defraudar la fe pública, hacer que la verdad de la información prime.